El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos tumbados, uno al lado del otro con las manos atadas y decapitados, hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave del dantesco descubrimiento. Estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. 5 años tardaron en percatarse de que los cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable: Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Según su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual en 1970, a los 13 años de edad, por una persona muy cercana a su familia. El mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos, estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia, psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre. Entre ellas, ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad que descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo, y admite que cuando tortura a un niño siente más placer sexual. Empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992 y fue capturado a los 42 años de edad en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia: Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia, Caldas. Y en 1998 cometió crímenes en Ecuador, un año antes de su captura. Ante la magnitud de los hechos, la policía creó un departamento especial para capturar al fugitivo. En los siguientes 2 años, la búsqueda fue incansable. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a favor. Sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención, mientras los investigadores no paraban de desenterrar a los niños mutilados en más de 60 ciudades. El apodado como la Bestia, el Monje o el Monstruo de Génova continuaba con sus tropelías, hasta que el 22 de abril de 1999 un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, torturado y bajo tierra. Garavito lo raptó en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa empezó a besarlo y a intimidarlo. Los gritos de la víctima alertaron a un habitante de calle que pasaba por el sector, que no dudó en tirar piedras al pederasta para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía al fin detuvo a Luis Alfredo Garavito. Al inicio del interrogatorio, el sospechoso negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas, todas ellas documentadas gracias a la agenda sofisticada por la policía en la casa de una novia de Garavito. Aún así, el detenido se mantuvo firme negando la mayor.
Pero las autoridades, al acorralarlo, primero con pruebas, en las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. Viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados en estado de embriaguez. Pero los agentes siempre llegaban tarde. Ninguno de estos indicios hicieron que el pederasta se viniese abajo. Solo sucedió cuando un miembro de la científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo: «Aquí enterré todos los cadáveres». Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades y cada palito escrito al lado: 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántos pequeños hubiese asesinado en cada localidad. Estas palabras son de Garavito. Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir. Y aunque aseguró que no tenía ninguna perversión sexual y que tampoco era homosexual, Garavito confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. La absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz siquiera, conmocionó a los presentes. Cada vez que yo tomaba, me daba por ir a buscar un niño, relató. Aquella fuerza extraña que decía dominarlo por completo, le llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo. Soltó para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. Todo ello llevó a los psiquiatras forenses a elaborar un perfil psicológico claro. Es un hombre muy peligroso, que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que le examinaron porque era consciente de lo que hacía. De hecho, uno de los investigadores explicó durante el juicio que Garavito siempre seguía un mismo patrón en su ritual de la muerte. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios. Los obligaba a practicar sexo oral. Luego los penetraba y mientras ejecutaba la violación, con cuchillas les rasgaba la espalda. Finalmente, los remataba con una puñalada en la costilla izquierda. Con una personalidad desinhibida, que jamás frenó sus impulsos asesinos, el detenido también presentaba su tendencia a la depresión y al suicidio, aparte de poseer un carácter fácilmente irritable. De ahí que, hasta la celebración del juicio, permaneciera en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio. Querían evitar que Garavito acabase con su vida. Finalizado el juicio en diciembre de 2001, el tribunal lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. No obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, el asesino vio reducida su pena a 40 años de prisión. Así, cuando tenga cumplidas las 3/5 partes y si sigue manteniendo su buen comportamiento, podrá optar a la libertad condicional. Todo apunta a que ocurrirá en 2023. Pero la salud de Garavito se resquebraja. Desde hace años padece leucemia y ha tenido que ser atendido en distintos centros hospitalarios. La última vez fue el pasado verano, cuando lo trasladaron de urgencia de la cárcel de Tramacuá de Valledupar debido a una recaída. Actualmente se encuentra en estado terminal.
Hasta la fecha el recluso pasaba las horas solo en su celda y confeccionando pendientes y collares. Le prohibieron salir porque instituciones penitenciarias temían por su integridad física. Por eso evitaban que el colombiano tuviese contacto con otros presos peligrosos que veían en Garavito al peor de los monstruos. Él mismo reconoció, ya estando entre rejas, que cometió una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Pero, dijo textualmente, soy un ser humano igual a cualquier otro, con fallas, pero no me considero peligroso. Así se lo explicaba a John Sistiaga en el capítulo Infancias Robadas del programa Tabú, donde Garavito insistió en haber cometido una cantidad de errores de los cuales estaba bastante arrepentido y estaba pagando una pena. Esto es duro, comentó. Pero aquel testimonio no correspondía con la realidad. Fue una retahíla de excusas que incluso hicieron temblar al periodista español. Ahora entiendo que esa mirada sin vida fuera capaz de hipnotizar a todos aquellos niños, de bloquearles, porque esa mirada da miedo, dijo el periodista. Y es que cuando la bestia se despidió, le sonrió y le dio recuerdos para sus hijos. Es así como termina esta historia. Espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar alguna sugerencia que tengas para el próximo video. Hasta la próxima.